Maravilloso Desastre es un libro que le dio comienzo a una serie de libros protagonizados por la familia Maddox, publicado por primera vez en el año 2011 y escrito por la autora Jamie Maguire, creo que se pronuncia, no sé. Este libro puedo decir que fue un icono del romance en el momento de su publicación, y es que atrajo a una gran cantidad de adolescentes. Decir que estaba obsesionada con este libro era poco. De hecho, hay un segundo libro titulado Inevitable Desastre que cuenta la misma historia, pero desde el punto de vista del protagonista masculino Travis. Y puedo decir con certeza que al menos lo leí 10 veces, lo que es totalmente ridículo. Pero así como este libro fue un boom en su momento, no creo que haya envejecido tan bien como otros libros, ya que la relación amorosa era bastante tóxica. Y es por ello por lo que había aplazado lo máximo posible el ver esta adaptación, porque sé que si en la actualidad leyera este libro lo odiaría. Sin embargo, me armé de valor y me vi la película, sin antes haber visto el tráiler ni nada, así que iba con cero expectativas. Y lo que les puedo adelantar es que estoy gratamente sorprendida. Pero comencemos. La película comienza con nuestra protagonista Abby abandonando su hogar en Las Vegas para ir a la universidad, en donde se encuentra con su mejor amiga América, quien la lleva hasta su nuevo cuarto, el cual comparten. América tiene un novio llamado Shipley, quien invita a las chicas esa noche a una pelea clandestina, en donde Abby conoce a nuestro protagonista masculino, Travis Maddox. Y por Dios, me dio mucho cringe esto, o sea, por favor, vean cómo se le queda mirando. Asco. Pero bueno, aquí comienza la pelea y claro que Travis gana y le coquetea a Abby, a quien comienza a llamar pichón. La vi en español, por cierto. Y Dios, aquí hay otra escena incómoda de Abby saboreándose a Travis. Les digo que al comienzo de la película fue bastante difícil de ver. Al otro día vemos como ella comienza a sacar dinero de su colchón e intenta pagar el primer semestre de universidad. La aceptan el efectivo, pero le dicen que debe pagar los siguientes semestres a través del banco, ya que, bueno, debe comprobar desde dónde viene ese dinero. Luego, Abby se entera de que Chipley en realidad es primo de Travis, y en el momento justo en el que hablan de él, este llega. Y de nuevo le coquetea porque, claro, él es el prototipo de chico mujeriego. No eres mi tipo. Soy el tipo de todas. Luego ella está en clases y está mirando el Instagram de Travis mientras él la ve por detrás. Qué vergüenza. Y una cosa que puedo decir de Travis es que su personalidad me parece bastante agradable en comparación con lo que imaginaba que sería debido al material original, ya que en el libro es bastante desagradable y agresivo. Aquí parece ser un ser humano civilizado. Esa noche salen en una no cita en donde comienzan a conocerse y quedan como amigos. Y me parece que tienen una buena química los actores en realidad. Además, hicieron bastantes cambios en la historia y honestamente me parece excelente. Como por ejemplo con el personaje de Parker, a quien Abby conoce cuando lo golpean las bolas. Y este personaje lo hicieron un poco tonto, pero divertido, no sé, está chistoso su papel. Ese mismo día cortan el agua en la residencia de Abby, así que se va a quedar en la casa de Chipley junto con América, en donde también vive Travis. Y de hecho, esa noche lo ve cogiendo con una chica. Incómodo. Charlan sobre eso y Travis termina ofreciéndole su habitación a Abby. Ella se niega en un inicio, pero él le dice que no hace nada en esa cama con ninguna chica, así que no hay problema. Y ella al final acepta. Esa noche duermen juntos y al otro día, por Dios, otra vez lo incómodo. Él tiene una erección y ella medio dormida lo toquetea y la cena en realidad es bastante larga. ¡Buah! Discuten y ella termina llegando tarde a la universidad y en pijama para dar un examen. En eso otra vez se encuentra con Parker, que la invita a salir en una cita. Esa noche salen en una cita, van a cenar y más tarde Parker la lleva a un show que termina siendo una pelea de Travis. Y aquí es donde sucede la apuesta, en donde Travis apuesta que su contrincante no lo tocará durante la pelea. Y si cumple, Abby deberá quedarse con él durante un mes. Y si pierde, él no tendrá sexo durante 3 meses. Una vez que comienza la pelea, Travis no deja que el otro luchador lo toque de hecho y al final lo noquea. Así que sí, Travis gana la apuesta. Y se pone a celebrar actuando como un simio, un verdadero simio. Una vez que termina la pelea, Abby le explica a Parker lo de la apuesta y cómo se quedará a vivir con él. Él obviamente está un poco molesto porque supone que están saliendo y ella se va a quedar con otro chico, pero bueno, Abby le ofrece un beso como para que quede todo bien entre ellos, pero no sucede porque Travis llega a molestarlos y Parker se siente demasiado intimidado como para actuar y la termina echando del auto.
Creo recordar que en el libro Abby en realidad sí se besaba con Parker hasta que llegaba Travis y la sacaba del carro. Quiero hacer énfasis en el creo porque no recuerdo los detalles, pero sí recuerdo que estos dos se llevaban bastante mal. Sin embargo, en la película su enemistad, entre comillas, es mucho más ligera. Y bueno, al final de la noche Abby comienza a vivir con Travis y nos muestran un montaje de cómo van pasando los días y cómo estos dos se vuelven más cercanos. También nos muestran pequeños momentos de America y Chipley que claramente son la pareja que está locamente enamorada. Luego llega el día en el que Travis lleva a Abby a su casa, donde conoce a sus hermanos y a su padre. Pongan mis herramientas en su lugar. Sí, señor. Y es tan exagerada y tonta la forma en la que responden al padre, pero supongo que intentan ser graciosos. Esa noche la familia comienza a jugar cartas e invitan a Abby, quien en un inicio se niega, pero después cede y patea sus culos en las cartas. Aquí nos cuentan la historia de un antiguo y famoso jugador llamado Averdy de Las Vegas, que tenía una hija a quien llamaba Lucky 30. Mi inglés es malo, así que ignórelo por favor. Una famosa jugadora de póker que desapareció de pronto de la escena del póker. Y eso es porque esta chica es Abby. Luego tenemos otro montaje en el que nos muestran a la parejita conviviendo y acercándose más, hasta un día en el que finalmente se besan. Pero Abby lo aleja diciéndole que no siente lo mismo que él. Se vuelven a toquetear, pero de nuevo Abby se arrepiente y mientras ella habla con América en el baño, Travis está mentalizándose para seducirla y en eso se da cuenta de que a Abby le llega un mensaje en su computador de su padre y él lee la conversación en donde se dicen que se extrañan. Él lo malinterpreta y se marcha y el otro día vuelve ebrio y con un gato. Lo que sucedía en el libro en este punto es horrible y lo vamos a comentar después, pero por ahora estoy muy feliz con este cambio. Apruebo la aparición del gato. Travis intenta hacerle una escena de celos, pero no le resulta porque Abby le explica que los mensajes eran de su padre y él solo queda como un idiota. ¡Cielos, Karen! ¡Eres tan estúpida! Ellos por esto se pelean, pero Travis le organiza una fiesta sorpresa de cumpleaños a Abby como una forma de pedirle disculpas, pero en realidad no hablan al respecto. Y bueno, Abby festeja su cumpleaños, se emborracha, también intenta bailar con Parker, pero incluso él se da cuenta de que en realidad a quien Abby quiere es a Travis. Y le dice que lo resuelva básicamente. Y es que Abby huye de Travis porque él le recuerda su pasado, del cual huye. Ella ahora quiere una vida tranquila y normal y bueno, Travis simboliza todo lo contrario, es un luchador clandestino con fama de mujeriego. Y bueno, ella está ebria y discuten otra vez, se besan y ella lo termina vomitando encima. Y al final Travis termina cuidándola mientras está borracha. Mientras está ebria también habla con su padre que le pregunta que dónde está. Y es que ella durante toda la película se ha querido mantener lejos de su padre. Sin embargo, como no está del todo sobria, le responde dándole su ubicación. Al otro día pareciera que todo está bien entre estos dos y ella le pide un masaje de pies que terminan ellos cogiendo por supuesto y luego ella se va y lo deja ahí. Y es que al parecer era el último día en el que se quedaba con él debido a la apuesta. Y cuando ella regresa a su residencia, un hombre la está esperando y le dice que debe ir con él de regreso a Las Vegas, ya que su padre debe dinero y le romperá las piernas si no paga. Así que al final ella cede obviamente ya que le preocupa a su padre y al mismo tiempo Travis enloquece porque no puede encontrarla y gracias a que América y Abby comparten ubicación, Travis decide seguirla hasta Las Vegas, en donde Abby se encuentra con su padre y es que él es un adicto al juego y le dice que debe dinero de apuestas. Aquí es donde supongo el dueño del casino extorsiona a Abby para que ella le pague la deuda de su padre jugando en el casino. Y bueno, Abby comienza a hacer lo suyo en el casino para ganar dinero, hace un poco el papel de tonta, pero obviamente consigue las fichas necesarias para el dinero porque se establece que ella es una especie de prodigio en el juego. Sin embargo, cuando está a punto de salir del casino, se encuentra con este chico que al parecer conoce, quien le quita las fichas ya que trabaja en el lugar y ella es menor de edad. Y él le dice que o le da las fichas o va a tener que llamar a la policía básicamente. Así que es el final de la noche y ella no tiene nada. Llama a la basura de su padre y le dice que huya, que ella resolverá el problema y él solo acepta. Y mientras está en la oficina del jefe del casino, este intenta convencerla para que juegue para él. Pero llega nuestro chico a rescatarla, así que tenemos otra pelea. Luego escapan y bueno, Travis se le confiesa y aunque ella está enojada porque él llegó a interrumpir todo, igual ya como que aceptan lo que tienen juntos. Y nos regalan un montaje de ellos destrozando una habitación.
Y en cuanto al problema de dinero, mientras Abby duerme, Travis decide que peleará en Las Vegas y con el dinero del premio se encargará de la deuda. Y al otro día, cuando Abby despierta, se entera del plan de Travis. Y mientras va en busca de él, se encuentra en el estacionamiento a su padre con el chico que le quitó las fichas en el casino. Ahí es donde se da cuenta de que todo fue una mentira y su padre solo la trajo a Las Vegas para obtener dinero. Y mientras él iba a huir, la dejaría a ella jugando para el dueño del casino. Simplemente un hijo de puta. Abby le quita el auto y va en busca de Travis para decirle que en realidad no existe ninguna deuda, pero tarda demasiado en entrar y la pelea ya había comenzado. Y a Travis lo están destrozando. E incluso Chipley interviene, pero también termina medio inconsciente. Y en medio de todo esto comienza un incendio, lo que les da la oportunidad de huir a todos. Así que al final el problema se resuelve y ellos están juntos. Y además recuerdan que ella se llevó el auto de su padre, pues en él estaba el dinero que ella ganó en el casino. Y deciden quedarse otra noche en Las Vegas. Y ahí termina la película, con ellos juntos y con dinero. Y mientras se reproducen los créditos, nos muestran fotos de ellos casándose en Las Vegas. Entonces, I am Jasmine Masters, and I have something to say. estoy gratamente sorprendida con lo que hicieron, ya que si leyeron el libro saben que el personaje de Travis era bastante conflictivo y creo que hicieron bien al cambiarlo en la película, ya que si se hubieran apegado al material original hubiese sido algo así como After, lo que es gracioso porque el director de esta película, Roger Campbell, dirigió la tercera película de After. Tampoco digo que sea una buena película, pero por lo que he estado leyendo a mucha gente no le gustó y lo entiendo porque sí, es otra película barata de romance, pero a muchas personas no les gustó la película por las razones equivocadas. Y es que los actores suelen exagerar al actuar, intentando ser graciosos, hay escenas innecesarias y no se profundizan los personajes. Y es que sí es una película más del montón, pero he leído personas criticando a la película porque no se apega al libro. Y aquí es donde yo quiero hablar. En el libro y en la película se establece que Travis es un mujeriego, pero en el libro es 1000 veces peor la manera en la que se relaciona con las chicas. ¿Y recuerdan esa escena en donde aparece ebrio y con un gato de la cual les dije que hablaríamos después? En ese punto en el libro, ambos ya tienen sentimientos uno por el otro y él se acuesta con una chica en el departamento mientras Abby escucha. ¿Qué tan imbécil puede ser? O sea, yo pienso, ¿eso es lo que querían ver estas personas? En fin, solo digo que si comparamos el libro y la película, esta última gana, y por mucho. Pero ninguno de los dos tampoco es una obra maestra ni nada. Solo reitero que estoy sorprendida con la película porque esperaba algo horrible. Y esta película estaba bien, supongo. ¿Se convierte en una tonta comedia romántica? Sí, pero es mejor que ver al Travis del libro, honestamente. Ahora, ¿qué tan bien le fue a esta película? No tengo idea, porque no pude encontrar información sobre el presupuesto, pero sí sobre su recaudación. Y es que apenas hizo 3,9 millones de dólares y actualmente se encuentra en Prime Video. Yo diría que no les fue muy bien, pero mientras editaba el video me enteré que en realidad tienen planes para 2 películas más e incluso ya se lanzó el tráiler de la próxima. La verdad es que estoy sorprendida porque la primera película se estrenó en abril y el tráiler Un desastre para siempre salió hace 2 semanas, lo que creo que es muy pronto, pero bueno. Por si se lo preguntan, esta segunda película estaría inspirada en el tercer libro. Y ahora lo que yo me pregunto, ¿harán una franquicia de los chicos Maddox? Estaría curioso. Pero bueno, eso ha sido todo y espero que disfrutaran el video. ¡Adiós!